Buenos días, familia. Gracias a Dios por permitirnos reunirnos, por darnos cita a esta hora. Y vamos a continuar con nuestro estudio, Edifiquemos sobre cimientos firmes. Ya llevamos un buen tiempo con nuestros estudios sistemáticos y ya estamos casi por terminar. Este estudio es muy sabido por todos nosotros, es uno de los conceptos muy importantes que todo cristiano debe tener, pero al mismo tiempo el hecho de que ya lo podamos saber, porque el estudio estaba enfocado para hermanos nuevos y todo el discipulado lo estamos llevando parte de la iglesia, pero sin embargo estoy convencido que el estudio de la palabra de Dios, aunque sea repetitivo, es alimento espiritual. Aunque ya lo conocemos, el Señor utiliza una frase, un principio, una palabra, una enseñanza para que sea alimento a nuestra vida espiritual y al mismo tiempo sea un reto, sea una manera de confrontarnos. Y no importa que el tema lo conozcamos. Es más, si lo conocemos es mucho mejor porque lo podemos enriquecer. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta mañana por permitirnos darnos cita a este lugar, a esta hora, para estudiar tu palabra. Solo quiero pedirte que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe, que sea tu Santo Espíritu quien nos redarguya, que nos abra el entendimiento para entender las verdades bíblicas que aquí se exponen. Dios, te pido que quites de mí cualquier influencia emocional o personal que no tenga que ver nada con tu palabra, sino únicamente nos centremos en el estudio de tu palabra y conocer tus verdades. Ayúdanos a aceptar, a digerir esta palabra, pero al mismo tiempo que nuestras vidas puedan reflejar el conocimiento de tu palabra. Que cuando nosotros aprendemos algo de la palabra, de la Biblia, lo podamos expresar con nuestros hechos, lo podamos expresar con nuestras actitudes. Ayúdanos, Dios, para que el discipulado sea efectivo en nuestras vidas, que aprendamos y vivamos de acuerdo a tu palabra. Ponemos en tus manos este momento y que sea tu Santo Espíritu quien nos ilustre, que nos enseñe. En el nombre de Jesús. Amén. A ver, nuestro estudio está basado en la lección 28, ya llevamos 28 lecciones, que es Jesús crucificado. La semana pasada, de una manera muy magistral, tuvimos la enseñanza de el paso previo al enjuiciamiento, y nuestro hermano Eve nos enseñaba y hacía como que resaltaba las posiciones de personas que intervinieron en este proceso previo al enjuiciamiento, que es la entrega del Maestro, la entrega del Señor Jesucristo, a través de diferentes escenarios. Uno de ellos, el principal, es Judas, ¿no? Judas es el que conviene con los principados, con los sacerdotes, y hacen ahí un convenio de cuál sería el mecanismo para entregar al Maestro. Y bueno, ya tenemos al Maestro entregado, ya tenemos al Maestro en esa parte final de su ministerio. Pero, hermanos, de pronto cuando tenemos que estudiar la palabra y tenemos que prepararnos para esto,
Damos por hecho, a ver, es el discipulado, es para hermanos que están creciendo en la fe, que son nuevos. Pero cuando nos reunimos, pues todos tenemos ya un conocimiento un tanto más amplio, entonces ya no somos hermanos nuevos. Y entonces le voy a dar un giro un poquito diferente a la aplicación, porque la idea es aprender qué pasó y cuál es la historia que nos marca aquí nuestra guía. Tenemos desde el Antiguo Testamento, y por eso dije que vamos a hacer una pequeña, es una leve desviación, porque el tema es Jesús crucificado y vamos a tratar el tema de Jesús crucificado. Pero sí quisiera hacerles notar, desde el inicio de nuestro estudio, hablamos de un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que creó una comunicación estrecha con su creación, el ser humano, y esa comunicación se rompe por el pecado. Desde esta historia, nosotros, toda la raza humana, venimos heredando el pecado de Adán y Eva, toda la raza humana. Desde el punto de vista espiritual, todo ser humano está distanciado de la presencia de Dios. El apóstol Pablo, como por lo menos 4 o 5 cartas, da a entender este misterio y es bonito porque el apóstol Pablo se le reconoce una calidad especial al tema de la redención, al tema del sacrificio de Jesús desde mi punto de vista es cuando el apóstol Pablo tiene que ir con el Señor en ese breve espacio, él aprendió mucho. Creo que los apóstoles aprendieron con Jesús por estar los 3 años y medio viviendo con Jesús. Y el apóstol Pablo aprendió más que esos 3 años en unos días quizá. Pero eso le da autoridad, mucha autoridad para enseñarnos respecto a ese proceso de perdón, a ese proceso de santificación a través de la historia de la cruz, esa historia de la cruz que sirve para que la creación de Dios pueda recuperar la comunicación. Y otra vez, regresamos al origen. Había una sola condición para que el ser humano pudiera tener contacto con Dios, y era a través de ¿qué? Se repitió muchas veces. De los sacrificios, y el sacrificio tenía que ser sangre y fe. Y tenemos varias historias en ese sentido. La primera, ¿cuál fue? Caín, hubo un sacrificio, aunque no, hacía mención que la primera fue cuando Dios confronta a Adán y Eva y los viste con túnicas de piel de animales. Y atrás de esta historia, se sacrificaron los animales, hubo derramamiento de sangre para cubrir la desnudez de Abraham y Eva. Y después viene el de Caín. Y así posteriormente tenemos el tema ya de las ordenanzas, pero al final todos los sacrificios no eran tan perfectos, porque se exigía el sacrificio en las fiestas. Esa era la parte de que el pueblo de Israel tenía que cumplir muchas condiciones, muchas festividades para entender que era necesario tener esa comunicación con Dios, agradar a Dios, tener, ahora sí como comúnmente decimos, la cara limpia para que el Señor nos vea. Y esa a través del sacrificio o a través de los sacrificios. Y venimos arrastrando todo el Nuevo Testamento con los sacrificios. ¿Por qué? El sacrificio era un hecho importante para Dios. Y no es que Dios se alegre de la crueldad, no es que Dios se alegre del sufrimiento en este caso,
en el primer caso de los animales, en este último caso de Jesús. Pero era necesario el sufrimiento, era necesario ese sacrificio para que pudiéramos tener mínima comunicación con el Señor. Bueno, dejo esta introducción aquí y ahorita seguimos. Léame por favor Marcos 15, del 1 al 15. Ok, le dije a Dani que no lo iba a utilizar y soy un poquito hablador. Ahora sí lo vamos a utilizar. ¿Alguien que me quiera leer? Gracias. ¿Alguien que me quiera ayudar? Marcos 15, del 1 al 15. Elo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso cualquiera que pidiesen. Y habiendo uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud, comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Bueno, aquí ya tenemos la historia de la cruz, propiamente de la cruz. Conocemos los antecedentes en el contexto judío. Todos los criminales de esa magnitud, de ese calado, eran sancionados a través de este proceso de sentencia y venía desde azotes hasta la muerte, y una muerte como esta, la muerte de cruz. Es decir, estaba bien reglamentado el tema de la muerte de cruz, con condiciones bien claras dentro de la ley judía. Es decir, no todos iban a morir de esa manera, no todos los delincuentes, todos los que infringían la ley tenían esa sanción, dependiendo de el delito que cometieran, dependiendo de la falta, era la sanción. Aquí tenemos esa parte, hermanos. Dios hizo que el pueblo de Israel tuviera unas leyes. ¿Quién dio esas leyes? En nuestro proceso social, en nuestro proceso, en nuestro contexto, ¿quiénes expiden las leyes? Las autoridades, a través, en este caso México, a través del Congreso de la Unión, hay un proceso en donde se expiden leyes, y ese proceso empieza con la necesidad social. Es decir, por ejemplo, me recuerda, hace 20 años se legisló de darles personalidad jurídica a las asociaciones religiosas. Nosotros no existíamos legalmente como templos, como iglesias. Bueno, tampoco las iglesias católicas, tampoco las iglesias de otras religiones, no existían. Pero era sorprendente porque en la práctica sí existían. En todas las comunidades hay iglesias y no se les reconocía su calidad legal.
Y entonces a partir de esta necesidad se crea una ley, la ley de asociaciones religiosas y culto público, y es un proceso muy largo. Pero, ¿quién lo crea? El mismo pueblo a través de sus autoridades, a través del proceso legislativo. Dios crea las leyes al pueblo de Israel y crea unas leyes. O sea, lo que hace Dios, ¿qué hace? ¿Qué es? ¿Cómo calificamos la creación de Dios? Como algo perfecto. La ley de Dios fue perfecta. Tenemos ahí los mandamientos perfectos. Estos mandamientos perfectos tenían una sanción perfecta. Vean lo que vemos aquí con el tema de los azotes. Era tan fuerte la ley que incluso dice la palabra de Dios que cualquiera que infringía esa ley tenía que ser, por ejemplo, el adulterio. ¿Cómo castigaban el adulterio? Tenía que ser muerto aquí a pedradas. O sea, la sanción era extrema. Delincuentes como Barrabás, que era parte de la gente más peligrosa, tenía que ser muerto, crucificado. Y el proceso era así, tenía que ser azotado. Los azotes tenían la característica, utilizaban unos látigos y en la punta del látigo les ponían metal para que a la hora de pegar abriera el cuerpo. Es decir, era una sanción muy extrema. La gente tenía que aprender. A mí me queda claro que el tema de delincuencia está más controlado en el medio occidental, en el Medio Oriente, está más controlado por esas leyes tan fuertes. Dice la ley: cualquiera que sea sorprendido en adulterio tiene que ser muerto a pedradas. Los delincuentes más grandes, hoy le llamamos delincuencia organizada, esa gente que no tiene piedad, esa gente que secuestra, que mata, que mutila. Más o menos la sanción era esa: tenía que ser azotado y tenía que ser crucificado. Pero no tan solo tenía que ser crucificado, tenían que asegurarse que muriera en la cruz, muriera azotado, muriera por tanto sufrimiento. La historia nos dice que incluso ya después de los azotes, después de estar crucificado, después de pasar un tiempo, los encargados de revisar al muerto tenían que quebrarle las piernas, quebrárselas para asegurarse que estaban muertos. O sea, tenían que morir. Esa es la sanción de una ley perfecta dictada por Dios, una sanción perfecta. Ahí está. Pero hermanos, ¿quién cumplió la ley? ¿Quién la cumplió? Nadie. Nadie podía cumplir una ley perfecta porque la ley estaba dictada para cumplirla toda y siempre. Esa era la característica, dos características de la ley. Tenía que ser cumplida a cabalidad toda la ley y tenía que ser cumplida siempre. No se valía que, hoy domingo, hoy sí la cumplo toda, porque entre semana no tengo tiempo. O no se valía que, pues todos los días medio la cumplo, pero toda, o sea, por lo menos cumplo toda. Bueno, más o menos. No, la ley de Dios exigía un cumplimiento total, toda y siempre. Y por esta razón, el mismo Jesús dijo: no hay justo ni aun uno. Nadie era capaz de cumplir esa ley, la ley de Dios. Y entonces, bajo la perspectiva humana, esa ley se volvió imperfecta. ¿Por qué? Por la simple razón de que nadie podía cumplir la ley de Dios. Y entonces necesitábamos algo que pudiera tener contento al Señor, que pudiera el Señor vernos con toda libertad, porque no era posible que a través del cumplimiento de la ley nosotros pudiéramos tener acceso al Señor. No era posible. Y entonces esta es la lección de la cruz. Viene el Señor Jesús y es importante el ministerio que hizo, la predicación del Evangelio, la predicación de
las divinidades. Pero lo importante es entender que el Señor Jesús trajo una misión importante de abolir la ley que la hacía imperfecta y que no podíamos como seres humanos llegar al Señor a través de la ley, y entonces poner un puente para que el cristiano, para que el justificado, para que la persona que pusiera su fe pudiera tener esa comunicación con el Padre de la creación, el Padre que desde el inicio rompió la relación con el pecado original. Y entonces, desde la creación hasta aquí, hasta la crucifixión de Jesús, hubieron muchas maneras de agradar a Dios, pero nada era tan perfecto. Tanto que la expiación de la fiesta de la expiación de pecados se tenía que hacer cada año. Y era necesario llegar a este punto para que la sangre del Cordero perfecto limpie el pecado del mundo una vez y para siempre. Y después de aquí tenemos que ver esa teología de cómo el antiguo pacto está abolido y viene a nacer un nuevo pacto a través de la crucifixión de Jesús. Esta es la historia y esta es la justificación de lo que el Señor quiere que aprendamos de la crucifixión de Jesús. Que teniendo aún la ley muy perfecta, porque el Señor la dicta, porque fue dada por Dios, se convirtió en una ley imperfecta, porque no éramos capaces de cumplirla. Pero viene lo fuerte, que el Señor, que Dios, manda a su Hijo para cumplir, es decir, nadie en la tierra tuvo la capacidad de cumplir esa ley, nadie. Dijimos una ley completa, total, toda y siempre, nadie la podía cumplir. Viene el Maestro, el Hijo de Dios, Dios mismo a través del Hijo Jesucristo, a cumplir esa ley imperfecta. Y empieza desde que nace estar sujeto a la autoridad del Maestro y a la autoridad de la ley. Y podemos ver la historia de cómo algunas gentes lo ponían en aprietos. ¿Se acuerdan de uno de ellos? Cuando le decía, maestro, todos tienen que dar su contribución al César, ¿y qué onda contigo? O sea, fíjense las características de este reclamo. Era una trampa. Que si él hubiera dicho, bueno, es que mi ministerio no tiene que ver con cuestiones terrenales, ¿dónde estaba el cumplimiento de la ley? Y el Señor vino a cumplir toda la ley. Y entonces, de inmediato, manda a sus discípulos y les dijo, vayan a tal lugar, va a salir un pez y les va a dar la moneda para hacer el pago al César. La intención era dar cumplimiento a la ley. Cuando le reclaman de hacer milagros, de sanar enfermos en el día de reposo, cuando estaba prohibido, y Jesús les da una justificación y les dice, era necesario hacer esto. Hay un cumplimiento cabal de la ley. Y entonces, si el Señor Jesús vino a cumplir la ley, ¿cuál fue su pecado? No, ¿cuál fue el delito por el cual fue condenado como el peor delincuente? Dijimos que solamente los delincuentes de alta gama, los delincuentes más viles, tenían que morir crucificados. La muerte de Jesús fue uno de tantos muertes que el pueblo de Israel vio. O sea, no era nuevo ver a un delincuente en la cruz, no era nuevo. Era una cotidianidad, porque en la historia de las sociedades siempre hay delincuentes, siempre hay gente que quiere pasar por encima de los derechos de otros, y por eso estaba legislado que dependiendo de la gravedad de su delito era la sanción. Y entonces
Una de las sanciones es la muerte, crucificados. Tan es así que tenemos a los dos malhechores que estaban junto a Jesús, así, de ese calado. Pero Jesús, ¿qué hizo para estar en la cruz como delincuente? ¿Qué hizo, hermanos? Hermanos, tenía que haber algo que cumpliera la voluntad de Dios, porque siendo el Dios que cumplió la ley, pues era el menos que tenía que compurgar una sanción por algún delito. Pero murió como el peor de los delincuentes para que a través de ese sacrificio se pudiera abolir la ley y entonces entrara en vigencia el nuevo pacto. Esa es la justificación de la cruz de Jesús. Que Jesús cumplió la ley, pero también cumplió una sanción máxima, la máxima sanción. No tan solo fue azotado, sino también fue crucificado y fue muerto en la cruz del Calvario, de la manera que ya no hubo necesidad de quebrarle los pies, porque el Señor sí había muerto en la cruz. Y seguimos con nuestro estudio. Jesús es un descendiente del rey David. Dios había dicho que Jesús sería el rey de los judíos. El profeta Isaías había dicho que Jesús se quedaría callado cuando fuera acusado falsamente. Llevaron a Jesús atado ante el gobernador que se llamaba Pilato. Pilato sabía que Jesús no había hecho ningún mal. Los jefes de los judíos tenían envidia porque las multitudes seguían a Jesús y escuchaban sus enseñanzas. Esto es lo que mi hermana Elo leía, cómo es que Jesús viene ya ante Pilato. Jesús es interrogado, pero no encuentran alguna razón para juzgarle. Y entonces empiezan a buscar muchos elementos que pudiera justificar la detención y que pudiera justificar la sanción. Al último, pues dice que es el Jesús, que es el Dios. Bueno, esa es una blasfemia y entonces es suficiente. Jesús, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto con su sangre cubre a todos los que confían en Él. Después del sacrificio de Jesús, solo quedaría un solo elemento de los tres: la fe, porque Jesús moriría una vez y para siempre. Y recuerden lo que decíamos al inicio. Durante el inicio de este estudio estábamos rescatando tres elementos: sacrificio, sangre y fe. Y entonces ya muere Jesús. Jesús derrama su sangre del Cordero perfecto y entonces limpia el pecado de la humanidad. Y ya no hay necesidad de que se celebren el sacrificio cada año como en el antiguo pacto. Entra en vigencia el nuevo pacto una vez y para siempre. Y entonces ya tenemos las bendiciones de ese Cordero perfecto. Pero abarquemos dos puntos. Primero, el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús fue capaz de quitar la ley vieja que no nos permitía llegar a Jesús. Por ese sacrificio de una ley imperfecta porque no era capaz de cumplirla, perfecta porque fue dada por Dios, pero nadie la cumplía. Jesús vino a cumplir la ley perfecta y vino a cumplir una sanción extrema por la desobediencia de esa ley perfecta. Jesús no desobedeció, pero tenía que haber un elemento fuerte para quitar esta ley. Es el primer punto. Segundo punto, la sangre de Cristo fue capaz de limpiar el pecado de todos. Y entonces ya eliminamos sacrificio y sangre. Ya no hay más sacrificio. Hermanos, esto es lo que necesitamos aprender hoy. Les decía que estaba preparado para enseñarle a los hermanos nuevos
la historia del sacrificio, la historia de la cruz. Pero cuando llegamos a la iglesia y nos damos cuenta que todos somos pues, hermanos ya un tanto maduros, creo que tenemos que entender que si el Señor ya no nos pide ningún sacrificio, si el Señor ya no nos pide más derramamiento de sangre, en el Antiguo Testamento, cuando estaba la continuidad de las fiestas y la gente empezaba a hacer fiestas ya de manera inconsciente, de manera cuadrada, de manera mecánica, y llegaban a las fiestas sin haberse preparado para venir al Señor. Y el cordero, lo compramos allá. Y llegaban al templo y a comprar lo que había, ya ni tan siquiera lo mejor, como lo exigía la ley. Llega un momento en que el Señor les reclama y les dice: estoy harto de sus sacrificios, sus holocaustos me dan asco, no soporto ese tipo de sacrificios cuadrados sin tener en su corazón y en su mente lo que están haciendo. Y al último les dice: solo les pido que sean obedientes. Hermanos, bajo esta situación, si el Señor ya no nos pide sacrificio, si el Señor no nos pide derramamiento de sangre, valdría la pena entender que la obediencia es lo único que nosotros sí podemos hacer para agradar al Padre. Ya el Señor murió, ya el Señor nos limpió de todo pecado, ya no existe la ley como la base para nuestras vidas, ya la ley quedó abolida. Ahora vivimos bajo la gracia. Hoy vivimos por fe. Y el Señor nos sostiene y el Señor nos da vida. Hermanos, tenemos un Dios tan amoroso que dio su vida en la cruz por amor a nosotros. El Señor ya pagó el precio total de una ley tan imperfecta, de una ley que exigía mucho cumplimiento. Ya el Señor dijo: yo lo hago. Y la quitó. Hermanos, solo nos queda la fe. A partir de hoy el Señor solo nos pide fe. Y esa fe que el mismo Jesús nos invita a seguir creyendo que su sacrificio es único, que su sacrificio todavía tiene vigencia y que podemos entrar al Padre, a su misma presencia, sin necesidad de que nosotros derramemos más sangre o tengamos que tener más sacrificios. Una de las ventajas o una de las escenas de la muerte de Jesús es que llega un momento en que está el proceso de crucifixión y dice que el velo se rasgó. Y todos sabemos lo que eso implica. Cuando se rasga el velo, ya no existe una limitante, ya no existe una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y entonces, ¿qué tenemos, hermanos? Libertad a la misma presencia del Señor. Podemos ir al Señor por fe y ya no necesitamos buscar el intermediario, ya no necesitamos buscar más sacrificios para ir con el Señor. Hermanos, el Señor nos promete bendición, el Señor nos promete que nuestras vidas están en sus manos. No nos promete que nos va a dar riquezas, no nos promete que nunca vamos a tener problemas. Es más, creo que los problemas van a venir con mucho más tenacidad. Pero sí nos promete una vida de victoria en victoria. Pero lo mejor que nos promete es una ciudadanía en el cielo. Dice que nos compró con sangre del Cordero perfecto. Y es así, hermanos, como enfoco este estudio, la crucifixión de Jesús. Y sigo. Jesús, el Cordero perfecto, el sacrificio perfecto, con su sangre cubre a todos los que confían en Él. Después del sacrificio de Jesús solo quedaría un solo elemento de los tres, porque Jesús moriría una sola vez. Jesús fue llevado a un cerro que estaba fuera de la ciudad y frente a la muralla de Jerusalén. Fueron clavadas sus manos y sus pies en una cruz de madera. También esto fue predicho por los profetas de Dios. El rey David mismo escribió este acontecimiento en una de sus canciones. Este dicho también fue profetizado por Isaías. Aunque Jesús era intachable
Él dejó que lo crucificaran para morir en nuestro lugar. Jesús el justo se entregó para que lo castigaran como un pecador, para que Dios nos aceptara como justos. Y esto es lo que les decía. Jesús no faltó a la norma, no cometió un solo delito, pero fue a pagar la sanción como si hubiera cometido el peor de los delitos, el delito más grave, para que el Señor se agradara de ese sacrificio y nosotros ya no tuviéramos que hacer nada. En esta historia, el Señor Jesús fue objeto de mucha burla con referencia a lo que Jesús había dicho, que derribaría el templo en 3 días y volvería a levantar. Cuando Jesús dijo estas palabras, estaba hablando de su cuerpo, que iba a ser crucificado, pero a los 3 días resucitaría. Ellos pensaban que Jesús hablaba del gran templo de piedras de Jerusalén. Cuando ya está Jesús, cuando ya se pronunciaron todas las palabras y Jesús muere, toda la tierra quedó en oscuridad. Esta oscuridad fue una muestra de cómo Dios está aceptando el castigo del inocente, el sacrificio que Jesús hizo en lugar nuestro. Dios castiga el pecado, separando a los pecadores de Él mismo. Adán estaba advertido desde el principio que si él desobedecía estaría separado de Dios, moriría. Jesús fue separado de Dios en la cruz por el castigo de nuestros pecados. Y esta historia la conocemos. Cuando Jesús estaba recibiendo todo el pecado del mundo, el Padre le está dando la espalda, porque el Padre es un Dios santo. Y a pesar de que esto convenía, el Padre no se iba a orgullecer del pecado que estaba cargando y tenía que haber una separación. Y entonces Dios le da la espalda a Jesucristo cuando viene todo el pecado. Nuestro Señor Jesucristo sufrió esa separación. Dios lo dejó ahí, solo, mientras estaba absorbiendo el pecado de todo el mundo. Pero después de esto viene lo mejor. La próxima vez que Jesús vuelva, vendrá como juez de todo el mundo. Todos los que se hayan negado a creer en Él como su Salvador serán castigados por Jesús, porque Él es el juez todopoderoso. Jesús sintió esta separación y dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que lo oyeron no entendieron lo que Jesús había dicho. Y bueno, lo que Jesús había dicho y lo que estaba sucediendo. Imagínense cuántos años tuvieron que pasar desde que Dios hizo al primer hombre, y poco tiempo después desobedecen, y desde ese momento hay una separación entre el hombre y Dios, y pasó mucho tiempo para llegar a este punto en donde otra vez conecta una comunicación entre Dios y el ser humano, y ahora a través de Jesucristo. Todo está cumplido. Juan escribió en su libro que Jesús clamó en el momento de su muerte: consumado es. Jesús acabó todo el trabajo que había venido a hacer. Él canceló toda nuestra deuda con Dios. No hay por qué estar separados de Dios. Dios quedó totalmente satisfecho con la paga que Jesús le dio. Y este es el punto, hermanos. Dios ya está satisfecho. Dios ya no requiere nada de nosotros. A nosotros nos toca ser obedientes a las exigencias de un Dios justo. A nosotros ahora nos toca obedecer a las exigencias de un Dios santo. Ya nosotros ya no necesitamos más sacrificios. En el momento que Jesús murió, Dios rasgó el velo del templo que impedía la entrada al lugar santísimo, donde moraba su presencia resplandeciente. No había más necesidad de traer la sangre de animales. Toda la sangre de todos los animales nunca hubieran podido pagar el precio de nuestros pecados. Fueron sacrificados para hacer recordar a la gente
que la paga del pecado es muerte. Puesto que Cristo derramó su sangre y murió en lugar de nuestros pecados, al que confíe en Él será perdonado por Dios y recibirá vida eterna. Y este es el mensaje, hermanos. Ahora este mensaje nos corresponde transmitirlo. Que ya el Señor ya no requiere más sacrificio, el Señor no requiere más sangre. Ahora lo único que requiere es fe, creer que ese sacrificio fue suficiente. Y hermanos, ¿cómo no va a ser suficiente? O sea, el injusto, el que cometía todos los pecados, el que se sentía que era dueño de la vida de la gente y podía matar y podía lesionar y podía robar, tenía una sanción justa. Y era correcto, y aunque nos diera tristeza ver al que robaba, al que mataba en la cruz, bueno, pues lo merecía. Pero el justo, el único que sí cumplió toda la ley y todo el tiempo, estar en la misma situación. Eso es algo tan fuerte que nadie puede hacerlo. Y solo lo hizo nuestro Señor Jesucristo para limpiarnos de pecados, para que su sacrificio sea único y sea suficiente para llegar a nuestro Dios. Hermanos, yo no tengo tanta pedagogía para enseñar, pero sí les motivo a que esta historia de la cruz la podamos entender y la podamos replicar. Esta historia de la cruz la podamos valorar. Ya no andamos bajo la ley, una ley imperfecta. Dijimos fue perfecta porque la dio Dios, pero fue imperfecta porque nadie la cumplía. Esa ley tan perfecta tuvo una sanción extrema y Dios cumplió la sanción extrema sin haber violado la ley. Y eso nos lleva a creer en el Cristo de la cruz. En la cruz, en la historia de la cruz. Esa historia, hermanos, que no les dé pena hablar de esa historia. Había un excelente jugador de tenis y de pronto a ese jugador le pusieron por sobrenombre Lacoste, de ahí la marca, no, Chemis, era el Chemis, y de ahí la marca, porque originalmente la marca era Chemis Lacoste, pero la marca nació a través de este jugador muy famoso, de tal manera que en una reunión muy lejana llega y no conocían al jugador, pero llega con su playera, con su cocodrilo, y de pronto un fanático del tenis le dice: esa historia la conozco, la historia del cocodrilo. Hermanos, cuando nosotros veamos la cruz, podamos decir: esa historia la conozco. Y cuando veamos a alguien con una cruz, digamos: esa historia la conozco. Y es la historia de la redención. Y es la historia del justo, del que no cometió ningún pecado, fue a morir como el peor de los criminales por amor a nosotros. Y que a partir de ahí el Señor no nos pide absolutamente nada. A partir de ahí no buscamos el Cordero perfecto, sin manchas, para ser derramado, para que su sangre sea derramada. Ya el Señor no nos pide eso. Ahora nos pide que tengamos fe en el Señor. Oramos. Gracias, Dios, por permitirnos estos momentos. Solo te pido que si mi incapacidad, si mis limitaciones son tan visibles que no se pudo externar todo lo que contiene tu palabra en este tema, que sea tu Santo Espíritu quien complemente este estudio y que sea tu Santo Espíritu quien nos motive a vivir esa vida que a ti te agrada, reconociendo el mensaje de la cruz, reconociendo la historia de la cruz, y cuando podamos ver esa cruz nos identifiquemos perfectamente con esta cruz y digamos: gracias a esa cruz hoy tengo vida y vida eterna, hoy tengo vida y vida en abundancia, y hoy tengo un Padre que está al pendiente de mí, pero hoy soy su hijo y me llama su hijo.
Esta es la parte importante para nosotros. Señor, permítenos vivir con estas verdades y que tu nombre podamos glorificar. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en 26 minutos. Pueden estirar un poquito los pies y en un ratito nos vemos.